Grabar. Muy bien. Bueno, muy bien. Saben que la estructura de trabajos estaba prevista para una primera etapa del primer semestre sobre análisis y diagnóstico urbano, y una segunda etapa, la del segundo semestre, sobre una propuesta que tiene que estar ligada a esa problemática que construimos durante la primera etapa, ¿no? Y también es importante recordar que los análisis que hicimos y el diagnóstico que desarrollamos para cada uno de estos sectores urbanos, que son sectores urbanos de desborde del casco fundacional de la ciudad de La Plata, que son áreas que tienen una mixtura de formas de ocupación, de tejido urbano, de situaciones de equipamiento, de consolidación, bastante diverso. Son típicas situaciones de áreas próximas al casco denso, con situaciones de espacio vacante y de diversidad de tejidos y de situaciones diversas en cuanto al tipo de actividades y de usos que tienen estas áreas, y que para nosotros forman parte de un sistema, del circuito de todo el casco fundacional, sobre el cual está previsto la circulación del tren universitario que hoy llega hasta la Avenida 1, y que hay un proyecto de firme ejecución que lo va a extender hacia Gambier. Entonces, una de los elementos y de los proyectos que articulan nuestras propuestas de sector de esta segunda etapa es el tren universitario, es el proyecto del tren universitario. Entonces, es necesario garantizarnos que las propuestas que vamos a llevar adelante, que vamos a construir, se desprenden de la problematización que nosotros hicimos. Y esa problematización realizada, decidimos metodológicamente estructurarla en 3 ejes de análisis, como una estrategia de abordaje de la complejidad del territorio, ¿no? Son 3 ejes que procuran abarcarlo todo desde esos 3 enfoques, y que nos tienen que llevar a nos tienen que haber llevado, y nos tienen que poder llevar en una instancia de ajuste a una problematización integral de cada uno de estos sectores, en perspectiva de generar una propuesta que permita no solamente mejorar estos sectores con todos los problemas que encontramos y con todas las potencialidades que vislumbramos en cada uno de ellos, sino además que favorezca y facilite las condiciones de articulación con esta nuevo proyecto, nueva propuesta que es el tren universitario, que presenta una mejora de las oportunidades de movilidad, una mejora de conectividad, una posibilidad de consolidación, una oportunidad de generar transformaciones y mejoras de contenido en los espacios públicos, ¿no? Una oportunidad de apostar a una movilidad menos invasiva y más sustentable, y una oportunidad de articular el barrio, cada uno de los sectores barriales estudiados, con este nuevo proyecto. Entonces, lo que es bueno que nos preguntemos, y que ustedes se pregunten ahora, en esta instancia en que estamos como repasando lo que encontramos como problemático y como potencialidad, ¿no? Que es lo que vamos a hacer en las próximas 3 clases. Bueno, analicemos lo que hicimos el primer semestre para ver qué vamos a hacer
como propuesta. Esto, apaguen los micrófonos, salvo que quieran decir algo, para que el ruido ambiente de sus casas no nos interrumpa. Entonces, hay cuestiones clave de esa articulación, ¿no? En lo que es funcional y espacial, ¿no? Que es la oportunidad de consolidación que genera una nueva vialidad o un nuevo circuito de transporte en un lugar que está en proceso de consolidación, la forma de articulación que vamos a proponer, ¿no? La articulación de ese espacio de encuentro entre ese tren y ese sector urbano, las oportunidades de crecimiento, cuánta gente se va a mudar a esos lugares a partir de que haya tan buena accesibilidad al centro de la ciudad o a la estación de trenes que conecta con Buenos Aires. Quizá la oportunidad de nuevos equipamientos, de nuevas actividades, de generar una centralidad en torno a las estaciones de tren para fortalecer esos sectores de desborde del casco. Una oportunidad de proponer modelos de densificación para un mejor aprovechamiento de ese sistema de movilidad, y una oportunidad de intervención en el espacio público y en los vacíos que hay en esos lugares. Entonces, son elementos clave que hay que pensar. Este trabajo práctico tiene 3 fases. Es un trabajo corto, son 11 clases, incluida la de hoy. En una primera fase que empieza hoy, que en realidad, en rigor, empezó la clase pasada con la devolución que hicieron los docentes respecto de los trabajos de ustedes, es la reelaboración problemática. La reelaboración problemática, digamos que es un poco la revisión y el balance de lo que hicimos el primer semestre. Una segunda fase donde vamos a generar una propuesta en el sector que analizamos, tomando en cuenta estas condicionantes marco y esta oportunidad del tren universitario y de la articulación, la oportunidad de articular a toda la ciudad la propuesta de un sector. Y una fase 3, donde vamos a desarrollar uno de los proyectos de la propuesta de sector, ¿no? Vamos a hacer foco en un solo proyecto. En la etapa de reelaboración problemática que empezamos la clase pasada con la devolución de los docentes y continuamos hoy, tenemos que hacer ajustes de las correcciones que se hicieron sobre ese diagnóstico, ¿no? Hay que revisar, ajustar y en algunos casos también formular el árbol de problemas del sector, que es un instrumento. El árbol de problemas para nosotros es un instrumento, es puramente instrumental, no se trata de una receta, se trata de un instrumento que nos ayuda a ordenar las ideas y a jerarquizar las situaciones problemáticas. Y fundamentalmente nos tiene que ayudar a articular los abordajes de los 3 ejes. El árbol de problemas nos tiene que ayudar a poder articular el eje crecimiento con el eje movilidad y con el eje espacio público. No podemos tener 3 diagnósticos, tenemos que tener un diagnóstico integrado, una problematización integrada que nos dé como resultado, o sea, que nos permita reunir elementos para generar una intervención integral, no por eje de análisis. Como les dije hace un rato, el abordar la complejidad del territorio del sector barrial con 3 ejes de análisis es una estrategia de recorte de esa complejidad. No es una omisión de la complejidad, no lo abordamos por separado. Abordamos desde esos 3 ejes todo lo que necesitemos abordar. Y después tenemos que poder integrarlo. Y ese árbol de problemas y esa integración problemática debe crearse, formularse en conjunto con una cartografía, ¿sí? El árbol de problemas, que es como un elemento más conceptual, ¿no? Que se refuerza con algunos datos, que se respalda en información que fuimos construyendo para poder dimensionar e identificar cómo se relacionan unos problemas con otros, cuáles son causas de cuáles, y cuáles otros son efectos de cuáles, debe tener un permanente contraste con una cartografía donde se pueda espacializar una parte de esos problemas
que se están ordenando, que se están jerarquizando. Esos son los dos elementos que componen nuestro diagnóstico. Técnicamente, el diagnóstico es el árbol de problemas con su cartografía problemática. Y ese instrumento tiene que estar bien pulido, esos dos instrumentos, para que podamos abordar de una buena manera la etapa propositiva. ¿Qué significa de una buena manera? Si ustedes quieren preguntar algo, por supuesto, pueden activar el micrófono y preguntar. ¿Qué significa una buena manera de abordar la generación de la propuesta de sector? Significa que es una propuesta que solamente tiene sentido en ese lugar a donde fue creada y para lo que fue pensada, que da respuesta a las problemáticas que se comprendieron en profundidad sobre ese sector, que no se puede cambiar de sector y que la propuesta siga funcionando igual, que no es replicable a multiplicidad de sectores, que responde a esas problemáticas multidimensionales de ese lugar. Entonces, la fase 2 es la generación de una propuesta del sector, y tiene también dos componentes. Un árbol de objetivos, que ya vamos a ver en su momento, hoy vamos a ver algo de problemas, pero vamos a hablar más adelante de árboles de objetivos, que también son instrumentos que nos permiten ordenar las propuestas, nos permiten ordenar un objetivo general de lo que queremos hacer, cuáles son las partes, los programas con los que los podemos ir componiendo, y cuáles son, digamos, los alcances que puede tener. Y en conjunto con ese árbol de objetivos vamos a desarrollar también una cartografía de propuestas. Siempre el instrumento de análisis de nudos problemáticos, de análisis discursivo de lo que es objetivo, de lo que es lineamiento, va siempre en conjunto y en permanente cotejo y contraste con una cartografía, tanto cuando hacemos el árbol de problemas como cuando hacemos el árbol de objetivos. Van juntos, son elementos complementarios, son parte de los instrumentos complementarios, que entre sí, digamos, hay cosas que aparecen en la cartografía y por ahí no aparecen en el árbol de objetivos, y al revés. Hay cosas que aparecen en el árbol de objetivos, o en el árbol de problemas, y no aparecen en la cartografía porque no son espacializables. Y hay muchas cosas que aparecen en ambos, ¿no? Esta es la dupla infaltable en la síntesis diagnóstica y en el abordaje de propuestas. En la fase 2 vamos a tener que focalizar particularmente en la articulación del barrio y del sector estudiado con el proyecto del tren universitario. Y ahí vamos a intervenir, a pensar ideas y propuestas en relación a todo lo que estuvimos analizando, a los usos del suelo, a las volumetrías constructivas, a las propuestas sobre el espacio público, a las infraestructuras. Bueno, lo que tenemos que garantizarnos en la instancia de la generación del plan de sector es la integración con la propuesta del tren universitario. En la fase 3, que es la última, es el desarrollo de un proyecto de esa propuesta. Es decir, de ese árbol va a haber un programa, o va a haber un proyecto, va a haber una componente que grupalmente se va a desarrollar con un poco más de profundidad. Y ahí vamos a trabajar con un conjunto de componentes de los proyectos que tienen que ver con identificar a los actores involucrados, que tienen que ver con las componentes propias del proyecto, que tienen que ver con el rol de ese proyecto en todo el plan de sector, bueno, y que la vamos a desarrollar como cierre de este trabajo, ¿no? Vamos a analizar un poco la naturaleza del proyecto, ¿no? Si es un proyecto de tipo físico-espacial, si es un proyecto normativo, ¿no? Vamos a ver cuál es la naturaleza de ese proyecto. Vamos a analizar el alcance que tiene el proyecto en la ciudad, porque no tenemos que perder nunca de vista ni a la instancia del plan de sector, ni a la instancia de la formulación del proyecto, que la planificación no puede ser un episodio aislado de lo que sucede en todo el entorno.
tiene que ser parte de otra estructura de intervención, y si no hay un plan urbano o un plan regional o territorial donde nosotros vamos a intervenir, tenemos que buscar los elementos que nos permitan articular lo más posible con nuestro entorno y con nuestra ciudad. Y en este caso estamos tomando el proyecto del tren universitario. Vamos a tratar de dimensionar los posibles efectos de este proyecto, vamos a pensar en estas externalidades positivas y negativas que pueden tener los proyectos, cuáles pueden ser los actores que se pongan en oposición, que cuestionen el proyecto, cuáles van a ser más favorables, quiénes van a ser los principales beneficiarios, cuál es el potencial que le va a dar a estos sectores este proyecto articulado con el tren. Y vamos a analizar un poco sus condicionantes normativas, las que les toquen al proyecto que eligieron. Los elementos de la entrega van a ser estos, de los cuales no todos van a estar en la presentación final. Va a haber, como siempre, 5 placas o 5 slides, pero los elementos van a ser el árbol de problemas reformulado, la cartografía problemática, el árbol de objetivos, los lineamientos con la cartografía del plan de sector, las memorias explicativas, la argumentación de su plan y del proyecto, y las cartografías y gráficos y esquemas que necesiten para poder contar el proyecto. Nosotros estamos ahora en la clase del 18 de agosto. Lo que vamos a hacer hoy, después de un recreíto, es que les voy a hablar un poco de árboles de problemas y de cartografía síntesis, para que puedan reunirse en los grupos a trabajar sobre eso, y elaborar un árbol de problemas para dejarle a los docentes hoy, y poder trabajar en las cartografías para la clase que viene. Armamos una estructura como para que ustedes tengan tiempos durante el horario de cursada de trabajar con sus compañeros online. Entonces van a ir acordando los días, por ejemplo, el 25 de agosto, el 8 de septiembre, el 29 de septiembre y el 13 de octubre, son días de trabajo, donde van a tener una instancia de trabajo grupal y otra parte de trabajo con el docente, que irán viendo si acuerdan ustedes a que sea offline o que sea online, dependiendo de la consigna de cada semana. Van a tener el día 1 de septiembre una clase teórica de Horacio Martino sobre planes y buenas prácticas. Van a tener una clase el 15 de agosto, el 15 de septiembre, específicamente sobre el proyecto del tren universitario, que les va a dar el profesor Diego Delucci. Van a tener una preentrega del plan de sector el día 29 de septiembre, van a tener la explicación del esquicio, evaluatorio, proyectual, el 6 de octubre, y la entrega final va a ser el 27 de octubre. Y vamos a levantar actas el 3 de noviembre, de acuerdo al calendario académico de la facultad. Algunas bibliografías sobre temas de planificación están en el trabajo práctico, algunos planes para ver también están en el trabajo práctico, y les vamos a dar bibliografías específicas de los temas para que el que quiera pueda consultar. Estuvimos leyendo con mucha atención las ideas que expresaron en la encuesta. Si bien no tuvimos tantas respuestas como cuando hicimos la encuesta en marzo de este año, se ve que en marzo había como más necesidad de expresarse, pero sin embargo es muy interesante y nos reconforta poder leer lo que les pasa, porque la virtualidad nos distancia, ya sabemos, y es muy necesario para nosotros, para ustedes, Nicolás, ahí está, para nosotros y para ustedes,
saber cuáles son los problemas que tienen y las sugerencias que pueden hacer. Y entre ellas, quería consultarles, ahora sí les pido que abran sus micrófonos a quienes tengan algo para decir. Se expresaban en relación a que lo que se les dificulta más es hacer las reuniones grupales con sus compañeros online, y pedían tiempo de la cursada para poder realizarlo. No sé si alguien quiere decir algo respecto de esto. ¿Hay presente alguien que quiera decir algo en relación a lo que expresaron en las encuestas, que quieran profundizar alguna cuestión para que podamos interactuar un poco? Y por ahí abrir alguna explicación que sea necesario profundizar. A mí me parecía me parece que la cursada en general estuvo bastante bien organizada, pero como que me parecía que al momento de pasar al momento de taller con el docente, capaz que, eh, no sé, en el aula, sé que es difícil, ¿no? Pero en el aula se hace más el trabajo de taller y tal vez de debate, y acá virtualmente estaría bueno como buscar la forma de que se asemeje lo más posible al trabajo de taller cuando pasamos con el docente. No sé, yo no puse nada de lo de que faltaba tiempo en el grupo, pero sí que tal vez ver de hacer como, buscar la forma de hacer que sea más trabajo de taller, de que eh, tal vez no sea solamente, bueno, corrijo y listo, sino como que se pueda debatir un poco más, no sé, no sé la forma, pero bueno, que tal vez nosotros pasaban a la comisión que, bueno, corregía el que tenía que corregir y listo. Ajá. No sé, digo lo que me parece, pero no encuentro la forma tampoco, no se me ocurre ahora en este momento. Bueno, La verdad es que me parece bastante acertada la postura en esta situación de que el taller se está acoplando a esta situación y de que, a ver, así me ves, ¿no? Así me ves por lo menos hola, que yo te sí, estoy mejor. hablando. Y nada, me parece bastante como interesante la postura, porque la mayoría de talleres se basan en, así como, bueno, te marco las pautas, te corrijo a la siguiente clase y así estás, ¿no? Es la mecánica. Pero eso también conlleva mucho más tiempo afuera de la cursada en sí, y que no se puede aprovechar como que fuera presencialmente, lo entendemos con el grupo perfectamente, de que el momento de estar acá sentados es para charlar con los docentes y para sacarnos las dudas, para aclarar un montón de cosas, pero por lo menos de mi parte me parece bastante acertado el hacer esto, que las otras, hay varias cátedras o varias materias que tampoco no lo están haciendo, sino que es un trabajo, arreglate como lo haces en el resto de la semana, pero yo quiero el día de la cursada, quiero algo. Entonces, consiento yo que eso está bastante bueno, por lo menos tener uno o dos al mes, por ejemplo, no sé, con lo que lleve el tiempo que sea, que ustedes consideren necesario, pero tener una clase así como la que estás promoviendo ahora, ¿no? Es bastante interesante la propuesta, por lo menos a mí me gusta. ¿Vos decís una clase así, todos juntos? Claro, dan las pautas y después todo el grupo se reúne en este momento de cursada, se reúne con cada uno de sus grupos personalmente, avanza en el trabajo y después se presenta el avance que se hizo. O sea, porque si no, es un momento que nosotros tenemos que ajustar en las demás materias o en nuestro tiempo horario real, ¿no? Y decir, bueno, ya terminé la cursada, pero yo por lo menos me sigo quedando después de las 9 con mi grupo personalmente en otra reunión para acordar lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo. Entonces ahí ya se transformó una cursada desde las 6 hasta más o menos las 12 de la noche. Por ejemplo, me ha pasado, no soy exento de esa situación,
me ha pasado, pero bueno, hemos logrado salir bastante bien con el grupo. Pero consiento que esta situación, perdón, está bastante acertada, por lo menos de mi parte, consiento que está bien. Ujú. Bárbaro. Hola, Laura. Hola, Paulo, dos cosas antes de darte la palabra. En un ratito se va a cortar. Vamos a continuar hasta que ustedes, todos los que quieran hablar, puedan expresarse. Y después vamos a descansar 10 minutos y les voy a explicar lo de árboles de problemas y cartografía síntesis, ¿ok? Digo para que se vuelvan a conectar los que puedan. Sí, adelante, Paulo. Bueno, hola a todos. Hola. Yo, la verdad, te digo la verdad, para mí la cátedra estaba muy buena y también lo maneja muy bien, ya sabemos las condiciones en las que estamos, todo eso. Creo que más que nada lo que apremia mucho es la superposición de entregas a la hora de entrega y todo eso con las otras materias, que es lo que mucho no se entiende y por ahí nos complica a todos los alumnos, ¿no? De diferentes formas, ¿no? Yo creo que no es, ustedes la verdad que tienen mucho, nos bancan mucho, las reuniones están buenas, la verdad que nosotros debatimos con Karina, yo estoy con Karina, debatimos lo más bien, creo que los otros profesores también, la verdad que una de las cátedras muy buenas, yo estuve en John Torno a la tarde y no es la dinámica así, para nada, como la que tienen ustedes, ¿no? Que ven la problemática del alumno también, ¿no? Sobre la exigencia de una entrega sobre la otra de muchas materias. Por ejemplo, nosotros este año estoy en cuarto de arquitectura y nos están exigiendo de una manera que estoy en la misma cátedra de primer año y nunca había pasado. 2 clases y tenemos que entregar algo. Si no tenemos directamente 3/4 del proyecto, no te corrige. Entonces se complica esa exigencia, creo, más que nada, y se te superpone con otra exigencia de otra materia por ahí, y se va como corriendo una cosa con la otra, y eso es lo que complica, creo, a veces. El tema de Zoom con el grupo, o ponerte de acuerdo con el grupo a ver qué hacemos, esto, aquello. Por ejemplo, nuestro trabajo venía más o menos, pero siempre teníamos en mente lo que queríamos hacer, pero no llegábamos con el tiempo a plasmarlo, ¿no? El trabajo de ustedes, ¿no? Que teníamos en mente con mi compañero, digamos. Entonces se nos iba corriendo, a nosotros mismos nos daba bronca porque nos gusta la clase, no podíamos plasmarlo directamente porque no nos daba el tiempo y lo teníamos en la mente, lo teníamos dando vuelta y a último minuto prácticamente lo armamos todo y bueno, fue lo que entregamos. También usamos un poco de otras cosas que aprendimos en COMU, 3, cómo hacer un collage, cosas así también para mechar en las láminas para que tenga otro sentido y no sea la repetición de una cartografía re aburrida que 1000 veces la misma cartografía. Usamos la cartografía, pero también usamos otros métodos que hemos aprendido y nos sirvieron, ¿no? Creo que la mayor parte, creo que el inconveniente es ese que se nos aprieta todo uno sobre la otra, la entrega, y nos lleva a no poder plasmar directamente lo que queremos y tenemos que pasarlo para la otra semana y estar así. Creo que es lo que más incomoda. Porque el tema del aula, sí, el ida y vuelta del aula hace falta, no se da virtualmente al 100%, tampoco creo que se vaya a dar al 100%, ¿no? El ida y vuelta del aula, del taller, que sería buenísimo, porque esta materia la verdad me encanta. Estaría bueno que ese ida y vuelta se genere virtualmente, pero creo que al 100% no se podría lograr virtualmente, por el tema de la superposición de entrega con entrega de otras materias. Creo que ese es el problema. Claro, eso que vos estás diciendo yo no lo vi en las encuestas, y está bueno que lo puedan contar, porque queda escrito y podemos discutir eso en la reunión de taller, y eso trasciende un poco esta reunión propia nuestra. Es bueno poder, los invito a que no pude, que la completen. yo no pude todavía hacerte la encuesta, ¿viste?
y mi compañero tampoco, porque no tuvimos tiempo, la verdad. Tenemos, Bueno, aparte pero de otras cosas. está bien, Fue pero por eso, nada es más. algo que está bueno, digamos, que las problemáticas que ustedes tienen queden plasmadas. Es anónima la encuesta, así que, porque la primera que hicimos no fue anónima, fue un error en realidad que no lo haya sido. Queríamos conocerlos, queríamos saber quiénes eran, pero ahora lo que queremos es saber es trascender esta barrera tremenda de la virtualidad que nos impide, digamos, ese contacto cara a cara que hace que uno entienda más cosas o sepa más cosas o hable de más cosas. Entonces es importante que los que puedan y tengan algo para decir, lo expresen. Y bueno, y también es un buen momento si alguien más quiere decir algo. Yo quería decir, estoy de acuerdo con Paulo en el tema del calendario, que creo que igual no tiene que ver con Plan 1, sino con todo el calendario de la universidad que no está bien organizado y hizo que el cuatrimestre pasado al final fuera un caos, que tuvieron que pasar un montón de entregas y se corrían las fechas. Creo que eso se debería de organizar mejor, pero eso lo debería hacer directamente las cátedras y la universidad con las otras materias. No es algo que creo que ustedes solos puedan coordinar, porque ustedes pueden poner una fecha y después va a pasar como el cuatrimestre pasado, que se fue corriendo. Creo que se debería de coordinar eso. Me parece que sí es muy importante porque terminamos todos como locos el cuatrimestre pasado, y es más, yo por lo menos no tuve vacaciones de invierno porque al final corrieron la entrega de arquitectura y eran un montón de cosas que se acumularon, y al final las entregas que tendrían que haber sido entregas al final del cuatrimestre fueron preentregas, y las entregas fueron después de las vacaciones. Y creo que eso debería de organizarse mejor, pero bueno, algo más general me parece. Claro, muy bien, bueno. O sea, eso, Laura, no sé cómo se lo tratarán entre profesores, entre cátedras, ¿no? Pero creo que, como dice ella, si se pusieran de acuerdo las cátedras entre sí para que vaya encajando todo, sería mejor, porque en realidad lo que pasa es que esa problemática se traslada a los alumnos, Claro. ¿viste? Como que decanta por ahí. Y la Sí, verdad que también lo veo muy difícil que se pongan de acuerdo las cátedras, porque hay cátedras que no aceptan prácticamente claro. nada, ¿viste? Pero hay un calendario que nos impone la facultad, al que nosotros nos estamos ajustando todos los años, que es terminar en octubre. Y entonces lo que sí les recomendamos, como el trabajo práctico tiene 6 fases, tratar de llevar al día, para que vayan componiendo una parte de esa entrega a lo largo de estas 11 clases, que no son muchas, y que no tengan que hacer todo junto a último momento. Vamos a ver qué pasa con las otras cátedras. Nosotros vamos